Hola a todos, mi nombre es Keila Naomi Marroquín Romero, soy estudiante de la carrera de Relaciones Públicas en la Universidad Evangélica de El Salvador y el día de hoy voy a presentar mi tarea de la materia Expresión Oral y Escrita. Vamos a arrancar con el primer punto, que es la diferencia entre gramática y ortografía. Y es que estas dos son ciencias que se enfocan en estudiar el lenguaje, pero cada uno tiene enfoques diferentes. Por ejemplo, la gramática se encarga de estudiar la completa estructura de la lengua, cómo nosotros podemos armar una oración de la manera correcta utilizando palabras correctas. La gramática también es parte de la lingüística y tiene 4 partes muy importantes, que son la fonética, la morfología, la sintaxis y la semántica. En cambio, la ortografía se enfoca en estudiar las normas para escribir correctamente las palabras. Por ejemplo, la ortografía se encarga en estudiar si una palabra lleva H o no lleva H, si una palabra se escribe con V o con B, y de esa manera es que nosotros podemos entender la diferencia entre estos dos conceptos. Ahora vamos a ver la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. El lenguaje es la capacidad que nosotros tenemos como humanos de comunicarnos con otras personas por medio de signos orales o escritos. Hay muchos tipos de lenguajes. Por ejemplo, si nosotros vamos en la calle y vemos que el semáforo cambia de color verde a color rojo, entendemos que tenemos que detenernos. De la misma manera, si nosotros vamos a algún lugar y vemos a un mimo, que es de esas personas que tienen la cara pintada y no hablan, solo se comunican por medio de señas, entendemos lo que ellos quieren expresarnos a nosotros sin necesidad que ellos pronuncien ninguna palabra. Entonces ahí podemos ver dos ejemplos de cómo se utiliza el lenguaje día a día. El lenguaje tiene muchas manifestaciones y una de estas manifestaciones es la lengua, y es el siguiente punto al que vamos a ir. La lengua, en palabras sencillas, es como un idioma. Nosotros sabemos de que en Rusia se habla ruso y que en España se habla español y nosotros acá en El Salvador hablamos castellano. De esta manera podemos ver que cada país tiene su lengua y tiene un significado y un significante, que son dos elementos importantes de la lengua. Otra característica muy importante de la lengua es que es social, porque un grupo de personas puede tener la misma lengua y puede comunicarse. Si yo me comunico con alguien de Rusia, probablemente yo no le entienda lo que esa persona dice porque tenemos distintas lenguas. Por lo tanto, la lengua determina la capacidad o si la persona que va a hablar es apta para hablar con la otra persona si comparten la misma lengua. Y como último punto tenemos el significado del habla, que el habla ya es la manifestación de la lengua, es decir, cuando una persona comienza a hablar, ahí se ejecuta el habla y ahí podemos ver la relación entre estos tres elementos que son lenguaje, lengua y habla. Y así pasamos al siguiente punto, que es el concepto de lingüística. Y la lingüística es la ciencia que estudia el origen y la evolución, el fundamento y la estructura del lenguaje. La lingüística ha venido estudiando durante todos estos años la evolución de la lengua. Por ejemplo, antes teníamos las lenguas antiguas, que también se les llama las lenguas muertas, y conforme al tiempo han venido evolucionando y ahora tenemos lo que son las lenguas modernas. Podemos ver que la lingüística se enfoca en estudiar todos estos cambios que ha tenido la lengua y así determinar algunos conceptos o cosas que a nosotros ahora nos sirven para comunicarnos. Y como último punto tenemos la diferencia entre expresión y comunicación, y esto es muy fácil de entender. La expresión lo que busca es dar un mensaje sin necesidad de que el receptor conteste ese mensaje. En cambio, la comunicación sí busca dar el mensaje y que el receptor entienda el mensaje, pero que también dé una respuesta. Y lo podemos poner en un ejemplo muy sencillo. Si yo estoy sentada con mi familia comiendo pupusas y de repente digo, qué ricas están estas pupusas, no lo digo para que alguien me dé una respuesta, sino solo estoy expresando lo que yo siento o lo que yo pienso de la comida que estoy degustando. Pero si yo vengo y le llamo a alguien por teléfono y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que esa persona me corresponda, me diga algo en respuesta a lo que yo le dije, porque estoy poniendo en práctica la comunicación. Pero en cambio, con el ejemplo de las pupusas, simplemente estoy expresándome y poniendo en práctica la expresión. Y acá podemos ver la diferencia entre estos dos conceptos y así cerramos los 4 puntos del video del día de hoy. Muchas gracias por su atención.